Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos, hermanos? Sean bienvenidos a su canal Comentemos en la Reunión. Es un privilegio saludarles y estar aquí con ustedes nuevamente y juntos seguir aprendiendo, seguir creciendo y juntos seguir alabando al único Dios verdadero. Vamos entonces ahora a comenzar. Estamos en la semana del 18 al 24 de abril y tenemos el estudio de este fin de semana muy interesante. Este artículo es correlativo del de la semana anterior. El de la semana anterior era sobre cómo recibir consejos, la actitud que los cristianos debemos manifestar al recibir, al momento que alguien nos aborda y nos da un consejo. Pero en este artículo estudiaremos, vamos a estar considerando la forma correcta de los que dan los consejos. Ya vimos el que recibe, ahora cuál es la forma que dice la Biblia que debe ser de aquellos que dan el consejo. Vamos a ver entonces el tema que se titula en forma de pregunta: ¿alegran el corazón sus consejos? Esa es la pregunta que titula este artículo. Aceite e incienso alegran el corazón, igual que la dulce amistad que nace de un consejo sincero. Proverbios 27:9. No siempre es fácil aconsejar a alguien. ¿Qué podemos hacer para que nuestras palabras animen y ayuden a la persona? Este artículo ayudará en particular a los ancianos que dan consejos que lleguen al corazón de quienes los escuchan. Así que vamos a ver aquí el párrafo 1 y 2 que dice: ¿qué lección aprendió un anciano que aconsejó a una hermana? Él aprendió que los que dan consejos deben mostrar empatía, consideración a las ovejitas de Jehová. No se trata nada más de visitarlos o llamarlos para darles consejos, para leerles textos bíblicos por algo que no hicieron bien y reflexivamente y regañarlos. No se trata, eso no es dar consejo, sino más bien de hacer las preguntas apropiadas. ¿Qué tal has estado? ¿Cómo te sientes? Hemos notado que te ha costado con tal asunto. ¿Cómo podemos ayudarte? ¿O cómo puedo ayudarte? Vemos que eso ya cambia todo. Y es tan así que el hermano se dio cuenta, ya que la hermana al final de la visita, pues ella los escuchó, pero les dijo: ustedes no tienen idea por lo que yo estoy pasando, lo cual la llevaba a ausentarse de algunas reuniones. Hubiera sido más cruel si el hermano la hubiera tachado de rebelde, de desobediente, por decir lo que ella sentía en su corazón. Así que ese es otro punto importante que debemos tomar en cuenta. Las ovejitas de Jehová también tienen derecho a expresar lo que sienten. No es que tengan que ser como corderitos silenciados que no tienen derecho a decir nada, no tienen ni voz y voto. No, nunca más debería ser ese el ambiente que los ancianos transmitan a la congregación. No es, y aquí la organización nos pone este ejemplo. Si ustedes se acuerdan en dónde salió este ejemplo, lo pueden dejar abajo en un comentario. Esto ya se había publicado, pero no en una revista. Los que ya lo saben lo pueden publicar, lo pueden escribir en un comentario y va a estar bonito escuchar si se acuerdan en dónde fue publicada esta experiencia. Así que, párrafo 3. ¿Quiénes pueden dar consejos en la congregación? Este es un punto interesante. Los ancianos que son pastores tienen la responsabilidad de dar consejos a los que lo necesiten. Pero hay ocasiones en las que otros hermanos de la congregación quizá tengan que dar consejos. Por ejemplo, puede que alguien tenga que aconsejar con la Biblia a un amigo. O es posible que una hermana de más edad tenga que aconsejar a una hermana más joven sobre asuntos como los que se mencionan en Tito 2, 3 al 5. Y por supuesto, los padres a menudo tienen que aconsejar y corregir a sus hijos. Claro, si las ovejitas sienten que hay algo que no se está haciendo bien o que no se ha considerado, pueden transmitir su sugerencia, su observación con el debido respeto a los que llevan la delantera. Eso no es ningún pecado, tampoco deberían de tacharlos de falta de respeto o de rebeldes o algo así, sino más bien lo mínimo es agradecer que hayan tenido el valor de expresar lo que sienten. Y por supuesto, como hemos visto, como todos somos ovejas que estamos aprendiendo, se toma en cuenta las recomendaciones. Pero el punto es hacerlo con el debido respeto. Vamos ahora
al párrafo 4. ¿Qué preguntas contestaremos en este artículo? Son 4 que tienen que ver con dar consejo. 1. ¿Cuál es la motivación correcta? 2. ¿De verdad es necesario? 3. ¿Quién debería darlo? Y cuarto, ¿cómo podemos dar consejos que tengan un buen efecto? Veamos entonces el primer punto. ¿Cuál es la motivación correcta? 5. ¿Por qué es más probable que alguien acepte un consejo si se le da con cariño? Vemos lo que dice, los puntos que dice Primera a los Corintios capítulo 13 versículos 4 al 7. Dice así: el amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso, no presume, no es arrogante. 7. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta. Dice el comentario: podemos pensar en la forma en la que un doctor atiende a sus pacientes. ¿Por qué usamos el ejemplo de un doctor? El párrafo cita nuevamente, la semana anterior también, Gálatas 6:1. Ahí dice que si alguien da un paso en falso, los que tienen las debidas cualidades espirituales, esto se refiere a los ancianos o bien al cristiano que tiene las cualidades, que es maduro y que percibió esta acción del otro, puede tratar, dice, de corregir. La expresión en griego de este versículo es reajustar, como un hueso dislocado. Reajustar, con espíritu apacible. Así que pensemos un momento. ¿Cómo debe reajustar un doctor a un paciente que tiene un hueso dislocado? ¿No es verdad que lo va a tratar con cuidado, con paciencia, con tranquilidad? ¿Y no es verdad que nos costaría bastante ir con un doctor que es agresivo con sus pacientes, que los regaña, que los hace sentir mal de entrada? Ahora imagínese cómo ya ha de ser en la consulta, ya cuando lo está examinando, cuando ya está en el procedimiento médico. Sin duda sería una experiencia traumática, una experiencia que no quisiéramos repetir por ninguna forma. Esto nos hace pensar seriamente en el trabajo que tienen los ancianos. Si ellos atienden a las ovejas, como hemos visto, como un doctor con paciencia atiende a su paciente y le ayuda a reajustar ese hueso dislocado, si los ancianos atienden así a las ovejitas con amor, con cariño, con respeto ante todo, va a ser más fácil que ellos reciban el consejo. Así que recordemos, tener autoridad no los convierte a ellos en la máxima autoridad. Lamentablemente, se han visto casos en los que hay ancianos que se les sube a la cabeza el privilegio y tratan a los hermanos como si no valieran nada. Por lo visto, esta es una necesidad a nivel mundial. Para que se haya publicado en un artículo de estudio es porque se ha visto esta frecuencia de ancianos que imponen arbitrariamente sus reglas sin base bíblica y lastiman a las ovejitas. Pero aquí el esclavo está recomendando, está exhortando a corregir esta mala conducta. Y no estamos generalizando, no estamos diciendo que todos son así, pero sí estamos considerando que esta es una necesidad. Así que el anciano debería pensar en los aspectos del amor que Pablo mencionó, el apóstol Pablo. El amor es paciente y bondadoso. Todo lo aguanta. Esos versículos van a ayudar a cualquier anciano, no importa si es nuevo o si es de antes, a ver si el motivo que él tiene para aconsejar es el amor. ¿Por qué quiere aconsejar? ¿Porque de verdad ama al hermano o a la hermana? ¿O porque quiere hacerle la vida imposible y quiere recordarle quién es el que manda en la congregación? Pues claro que no, porque el que manda en la congregación es Jesucristo. La congregación es de Él. Él fue el que la compró con su sangre preciosa. Los ancianos son simplemente esclavos, siervos, que se les dio una responsabilidad. Y algún día, y eso está en la Biblia, les va a tocar que responder no ante el superintendente que esté en turno, porque pueden llegar varios superintendentes, sino le va a tocar responder ante Jesucristo de cómo atendió a sus ovejitas. Eso es algo muy serio. De hecho, un anciano,
y lo digo así, hermanos, si un anciano se da cuenta que su motivación es el orgullo, su motivación es hacerle la vida imposible a los demás, sería prudente que mejor dejara el privilegio, porque no va a ser una ayuda, va a ser una amenaza para los hermanos. No va a estar dando los consejos con la actitud correcta, sino más bien por llenar su ego, por sentirse importante, por sentirse que es más que los demás. Un hermano así, y en el mundo y en cualquier lugar, una persona así se convierte en una amenaza para los demás. Así es que el punto resumido es, si se da el consejo con amor, si se da con la motivación correcta, es muy probable que la otra persona lo acepte. Párrafo 6. Qué buen ejemplo puso Pablo al dar consejos. El apóstol Pablo es un buen ejemplo para los ancianos. Él no dudó en aconsejar a los hermanos de Tesalónica y que, según entendemos, eran cristianos ungidos. Imagínese, también les dio consejo cuando era necesario. Pero note, es un sistema interesante, la manera sistemática en la que Pablo daba consejos. No llegaba como si fuera un golpe directo a la herida, sino más bien, primero los felicitaba. Pero no era una felicitación general, no era algo así como los felicitamos porque están sirviendo a Dios. Era una felicitación muy específica. Él utilizaba adjetivos específicos de por qué los estaba felicitando, por su obra fiel, por su labor, motivada por el amor, por su aguante. Él mencionó puntos en concretos y de esa forma él daba el consejo. Primero, felicitando. Luego, dice él, pensaba en sus circunstancias. Él pensaba en qué problemas estaban enfrentando. Y él les dijo que él estaba al tanto de esas dificultades que estaban atravesando, incluyendo la persecución. Y hasta les dijo que por todos estos puntos ellos eran un buen ejemplo para otros cristianos. Note qué forma tan magistral de dar consejos. Primero felicitó, y no era algo por salir del paso, no eran palabras de compromiso, no era un protocolo frío que solo estaba repitiendo lo que leyó por ahí, sino era algo que él tuvo que haberse sentado previamente a meditar, a pedir Espíritu Santo para poder dar este encomio sincero. Y luego, el consejo. Párrafo 7. ¿Por qué podría reaccionar mal una persona cuando recibe un consejo? Esto va de la mano con lo que ya mencionamos. Si un anciano, y vamos a decirlo así, si un padre, si un amigo, por más confianza que se tengan, suele dar consejos con la actitud incorrecta, ¿y cuál es la actitud incorrecta? Con una actitud orgullosa, prepotente, tirana, déspota, una actitud irrazonable porque no quiere ni siquiera escuchar la explicación de la otra persona. Lo que quiere es hacer sentir mal a la otra persona, como si se tratara de agarrar la Biblia y agarrar a bibliazos en la cabeza a cada hermano y tiene que quedarse callado. ¿Quién no va a reaccionar mal de esa forma? De hecho, hermanos, les quiero comentar, hay hermanos y hermanas a nivel mundial que tienen conocimiento de leyes, y esto, cuando un anciano incurre en humillar a una ovejita, hay quienes se han visto hasta en procesos penales, porque eso ya no es aconsejar, eso ya es humillar, y desde un punto de vista jurídico, eso ya se conoce como violencia. La violencia no siempre es física, la violencia puede ser hasta psicológica o verbal. Así es que los ancianos en estos tiempos tienen que tener mucho cuidado en cómo dan consejos. Como dije, si tratan mal a las ovejitas, que no les vaya a tocar una ovejita que tenga conocimiento de leyes, porque hasta una demanda penal les pueden interponer. Así de serio está el asunto. Ya hay hermanos que se dan cuenta de esto y decirles que usar el pretexto de la fe y de no manchar el nombre de la congregación, eso ya no está funcionando para silenciar a nuestros hermanos. Entonces, este artículo de verdad vino en el tiempo apropiado, que también hubiera sido en tiempos pasados. Seguro que esto hubiera ayudado también a muchos hermanos a no sufrir malas experiencias, porque estamos viendo el ideal. Esto es lo ideal de cómo deberían hacer los ancianos en nuestros días. Pero la pregunta ¿es esa la realidad en la congregación donde usted asiste? Si no es así,
rogamos a Jehová, oramos a Jehová que ayude a los ancianos a tomar en cuenta estas palabras, por el bien de ellos en este sistema y por el bien de ellos cuando les toque que entregar cuentas a nuestro Señor Jesucristo. Así de serio es este asunto. Así que es inevitable. Van a haber hermanos que aunque el consejo se les dé de la mejor manera, con el amor del mundo, con los motivos correctos, con los mejores motivos, siempre va a haber alguien que reaccione mal. ¿Por qué? Porque el orgullo ciega muchas veces a las personas. Hay cristianos que no saben ni por qué están en la congregación y están ahí por impulso y reaccionan mal. Pero el esclavo fiel está destacando aquí que los hermanos, si se les da el consejo con cariño, va a haber menos probabilidades que reaccionen mal. Es más fácil aceptar los consejos cuando la motivación es el amor, no el enojo, no el orgullo, no la humillación a la otra parte y no, como dicen algunos, que sepan quién es el que manda. El que manda es Jesucristo, no un ser humano pecador. El que pagó el rescate fue nuestro Señor Jesucristo, no ningún hermano de la congregación de nuestros días. Así que es un punto, hermanos, quizás dije otros puntos que no estaban en el párrafo, pero ustedes saben que en base a mi experiencia, a lo que yo he visto, que ha ocurrido en las congregaciones, es que estoy mencionando estos puntos. Y pues no deberíamos escandalizarnos, es una realidad que debemos mencionar. Ahora que ya lo vimos, ya lo consideramos, pasemos al siguiente. ¿De verdad es necesario? Dice el párrafo 8, ¿qué debería preguntarse un anciano antes de aconsejar a alguien? Dice el esclavo, ¿de verdad es necesario que le diga algo? Ahí está el punto, lo que decíamos. ¿Cuál es la intención? ¿Es realmente mostrarle quién es el que manda en la congregación? ¿Imponerse ante él? ¿O está realmente seguro, dice la siguiente pregunta, de que está haciendo algo malo? ¿Está pasando por alto algo que dice la Biblia o simplemente está haciendo algo que yo no haría? Imagínese, un anciano que le impone a los demás que no deben usar un determinado color de camisa en las reuniones, porque a él no le gusta ese color. Eso sería una regla bastante arbitraria e injusta, y más cuando vemos en las publicaciones que nuestros hermanos sí utilizan ese tipo de colores. Y la respuesta más farisea sería decir, sí, pero aquí yo no permito ese tipo de colores. Eso sería ser hasta fariseo, y que Jehová nos libre de ese tipo de individuos. Así que un anciano sabio no se apresura a hablar. Si él tiene dudas si realmente el consejo es procedente, si tiene motivos realmente legítimos o válidos para abordar al hermano o la hermana y darle esas palabras, sería bueno que lo comentara con otro anciano, a fin de ver si hay alguna razón bíblica para dar el consejo. Repito, como está quedando muy claro, no son motivos triviales, motivos de poca importancia, sino estamos hablando de alguien que ya tiene costumbres o que está empezando a desarrollar costumbres o hábitos en su forma de ser, de hablar, quizás ya está empezando a usar lenguajes en doble sentido, bromas en doble sentido, quizás hasta palabras soeces. Eso ya es una base para abordarlo. Pero si no está haciendo nada que realmente no es, no está violando ningún principio bíblico ni nada, simplemente no nos gusta, esto es muy diferente, ¿verdad? Entonces no queremos andar por allí imponiendo opiniones personales. Y si hay algún anciano que nos escucha que está haciendo eso, esperamos que rogamos a Jehová que este artículo toque su corazón, ablande o le baje ese ego, ese orgullo, ya que algunos se justifican diciendo que les preocupan las ovejitas. Pues si de verdad les preocupan, aquí está lo que hay que hacer. Esto es lo que Jehová nos está diciendo que hagamos, que no demos consejos con el motivo de hacerle la vida imposible a los hermanos, que no puedan ni respirar ni moverse. Preguntarnos, ¿es realmente necesario o es solo mi opinión personal y por eso es que no me agrada? Vemos ahí la diferencia. Un anciano que se preocupa de verdad por las ovejas va a pensar en estos puntos. Y quizás esa es la mentalidad que algunas generaciones anteriores de ancianos
transmitieron en algún momento. Pero aquí estamos viendo que hay una nueva mentalidad, más apegada a lo que dice la Biblia. Y eso es lo que queremos hacer. Párrafo 9. ¿Cómo pueden los ancianos imitar a Pablo al dar consejos sobre la ropa y el arreglo personal? Dice aquí el texto que vamos a leer, 1 Timoteo 2, 9 y 10. Igualmente que las mujeres deben vestirse con ropa apropiada y arreglarse con modestia y buen juicio, no con peinados de trenzas y oro, o perlas o ropa muy cara, sino con buenas obras, como es propio de mujeres que afirman tener devoción a Dios. Así que el anciano podría preguntarse, ¿hay razones bíblicas para decirle algo? Como no quiere dejarse llevar por su propio criterio, podría pedirle su opinión a otro anciano o a otro hermano maduro. Este es un punto muy interesante, ya que hay hermanos o hay hermanas que en el lugar donde viven hay ciertos atuendos de ropa que es normal y no están haciendo nada malo, pero a lo mejor han ido a servir a otros lugares donde ese atuendo no es bien visto y hasta puede ser considerado como un mal ejemplo o herir susceptibilidades, conciencias ajenas. Así que ese es un punto que hay que considerar. Quizás en el lugar donde viene este hermano o hermana es normal, pero en el lugar donde está actualmente no lo es. Así que no se trata de cambiar culturas, sino de no herir culturas, de no herir conciencias, de no imponer a otros lo que yo creo que es normal. Así es que son puntos que hay que considerar. Y juntos podrían analizar lo que Pablo dijo sobre la ropa y el arreglo personal. Notamos ahí cómo va encajando. El texto habla de principios que nos guían para vestirnos de forma apropiada, con modestia y buen juicio. Él sabía que los cristianos pueden elegir cómo vestirse y arreglarse, siempre y cuando no vaya en contra de lo que dice la Biblia. Vemos hoy la moda, son modas que promueven mucho lo revelador, lo ajustado, extremadamente ajustado y revelador. Esto ya es, podríamos decirlo así, inmoral en cualquier parte del mundo. No hay nada que justifique eso, ni porque diga que su cultura es así, nada de eso. Y el esclavo ha dado consejo específico ya sobre este asunto. Así que los ancianos deben analizar si demuestra modestia y buen juicio. Notamos este punto, no es nada más de agarrar la Biblia, llamar a la persona y darle el consejo, sino más bien sentarse, analizarlo, considerarlo y después tomar esa decisión. Párrafo 10. ¿Qué debemos recordar sobre las decisiones personales? Debemos recordar que los hermanos maduros pueden tomar decisiones diferentes sobre cierto asunto. Pensemos en esto. A algunos hermanos les gusta usar corbata. Hay otros hermanos que prefieren usar corbatín. Pero las dos son realmente válidas. Hemos visto cómo hasta en el broadcasting nuestros hermanos usan las dos. Pero no vamos a decir que uno es menos espiritual que el otro porque no lo usa o porque sí lo usa. Eso sería algo tan fariseo, algo tan triste y tan amenazante para los hermanos de la congregación. Pero eso no significa que una decisión esté bien y la otra esté mal. Claro que no. Así que el esclavo está exhortando en este artículo a no imponer a los demás nuestra opinión personal sobre lo que está bien y lo que está mal. No podemos ir por ahí pretendiendo cambiar a todo el mundo y amoldarlos no a lo que dice la Biblia, sino a mi criterio, a lo que yo creo que está bien. Eso sería ser muy cruel. Tristemente, algunos hermanos lo han hecho así. Rogamos a Jehová que este artículo les haga ver su error y que Jehová nos libre de personas así, porque es muy triste tener a alguien con autoridad que le impone a los demás sus opiniones y les hace la vida imposible. Así que el esclavo lo sabe, por eso publicó esta información. No es un invento mío, aquí está, lo hemos leído juntos y oramos a Jehová que esto tenga un buen efecto en los próximos días en las congregaciones. Ahora, ¿quién debería dar el consejo? Dice, si es necesario dar un consejo, ¿qué debería preguntarse un anciano y por qué? Bueno, note este punto interesante. Antes de aconsejar a una hermana casada o a un menor de edad,
Un anciano debería de hablar el asunto con el cabeza de familia. Note, hay una jerarquía que respetar. Puede que el hermano, el papá, el padre de familia o el cónyuge prefiera dar el consejo él mismo por ciertas circunstancias, o bien él prefiera estar presente cuando el anciano o los ancianos den el consejo. Ambas opciones son válidas, pero no es cuestión de decir, bueno, la revista dice que tú puedes estar o no puedes estar, así que vamos a dar el consejo. No, en realidad es primero abordarlo a él por respeto y comentarle la situación, comentarle lo que se vio, y entonces él va a decidir si va a estar presente o si prefiere él mismo dar el consejo. O si se trata de una hermana joven, quizás sea más conveniente que la aconseje una hermana de más edad, como se mencionó en el párrafo 3. O bien, una persona con baja autoestima quizás reaccione mejor al consejo de otro anciano que haya tenido sentimientos parecidos en el pasado, o quién sabe si aún los tiene. No es pecado tener baja autoestima, es normal, más en este sistema en el que vivimos. Pero el punto, dice el esclavo, es tratar con empatía. Es como que si alguien que no lo ha vivido, no lo va a entender, no lo va a entender. Y de una manera cruel le puede decir, tienes que leer la Biblia, tienes que orar más, y por eso es que te sientes mal, porque no lo estás haciendo. Tienes que predicar más. Qué falta de empatía. Recordamos entonces que aquí el esclavo está diciendo quién es el que debería dar el consejo, el que tiene una experiencia más parecida al hermano. Puede ser que alguien diga, bueno, pero yo no hay otro anciano que tenga una experiencia parecida. Bueno, pero ahora ya lo vimos, ya lo consideramos, así es que los ancianos pueden esforzarse por mostrar más empatía y respeto, en vez de apresurarse a juzgar y pensar que la persona es así porque no es lo suficientemente espiritual y buena como ellos. Vemos que hay una explicación. Eso sí, todos los ancianos tienen la responsabilidad de animar a los hermanos a hacer los cambios necesarios para actuar de acuerdo con lo que dice la Biblia. Si alguien necesita corrección, lo más importante es que la reciba. Los ancianos no deben tener miedo de dar consejos cuando sea necesario, de hacerle ver a alguien con respeto que lo que dijo o hizo no es ejemplar y que un cristiano nunca dice o hace lo que acaba de hacer esa persona. Pasemos ahora a cómo podemos dar consejos que tengan un buen efecto. ¿Por qué es importante que los ancianos sepan escuchar? Párrafo 13 y 14. Cuando un anciano está preparándose para esto, debería preguntarse, ¿de verdad conozco las circunstancias del hermano? ¿Sé yo por lo que él está pasando? ¿Será que él se está enfrentando a problemas que yo desconozco? ¿Qué es lo que más necesita ahora? Como vimos en el primer párrafo, al hermano solo le dijeron, la hermana no viene a las reuniones, hay que hacerle una visita. Prepararon los textos, la artillería se podría decir, y llegan. Hebreos 10, 24 y 25. Romanos 12, 1 y 2. Santiago 4, 17. ¿Y qué funcionó esto? Claro que no. ¿Qué si se les había pasado por alto? ¿Por qué la hermana no iba a las reuniones? Fueron directo a la herida. Atacaron directamente la herida sin considerar la raíz o el origen de esto. ¿Qué problemas tenía la hermana? ¿Por qué razón ella estaba pasando un momento difícil? ¿Qué situación le estaba afectando? Y más importante aún, ¿qué iban a hacer los ancianos por ayudar a ella? Fíjense, a veces los ancianos pueden dar cierta información de alguien, como decir, no va a las reuniones, no sale a predicar, no comenta en las reuniones, no es espiritual, no es ejemplar. Pero la pregunta ahora que Jesucristo les haría, y el esclavo fiel también, es, ¿y ustedes qué han hecho por ayudarlos? Aparte de regañarlos, ¿qué otra ayuda les han estado dando ustedes a esas ovejitas? Bueno, lo único que hemos hecho es leerles textos de lo mal que lo están haciendo y regañarlos. Realmente esa no es una ayuda, eso es terminar de hundirlos más en ese hoyo en el que ellos están. Así que lo mejor, dice el esclavo, es preguntar directamente a la persona
Y evidentemente, cuando uno hace una pregunta, lo siguiente es callarse, quedar en silencio y escuchar lo que la otra persona va a decir. Eso fue lo que aprendió el anciano que vimos al principio de este artículo. Él se dio cuenta de que en vez de empezar la visita con la información que llevaba preparada, él debió haberle hecho a la hermana preguntas como ¿cómo ha estado, hermana? ¿Cómo se siente? Hemos notado que le ha costado ir a las reuniones. ¿Cómo podemos ayudarla? ¿Hay algo que podamos hacer para ayudarla? Cuéntenos, queremos ayudarla. ¿Notamos la diferencia? Así que si los ancianos se preocupan en cada congregación, en las más de 100,000 congregaciones que hay, por la situación de los hermanos, es más probable que los ayuden y los animen. Nótelo. Y si alguien dice, no, el anciano ya está muy grande, solo se le va a regañar, quizá es tiempo de pensar en dejar que otros más capacitados atiendan ese privilegio. Vemos allí una imagen. ¿Por qué deben ser los ancianos rápidos para escuchar? Ahí está el hermano escuchando atentamente al otro joven. Y eso es importante hacer. Párrafo 15. ¿Cómo pueden los ancianos aplicar el principio de Proverbios 27-23? Aquí dice, conoce bien el aspecto de tu regaño, cuida bien a tus ovejas. Para obtener buenos resultados al aconsejar a alguien no basta con leer unos cuantos textos bíblicos y dar unas cuantas sugerencias. Los hermanos necesitan sentir que nos preocupamos por ellos, que los comprendemos y que queremos ayudarlos. Como dice el texto, el anciano debe conocer bien el aspecto de su rebaño y no solo conocerlo, sino cuidar bien a sus ovejas. Los ancianos deben esforzarse por ser no solo ancianos, por no sentirse solo los que mandan en la congregación, sino más bien por ser buenos amigos de los hermanos y las hermanas. Quiero decirles, quizás no se ha visto mucho de esto en las congregaciones, quizás lo hemos visto con algunos hermanos, pero cuando se sigue este consejo, la congregación es un verdadero refugio para los hermanos. Es una verdadera bendición servir en congregaciones donde hay ancianos así. Por eso, si usted ha sentido que le ha costado con este asunto, que a lo mejor no lo ha recibido, como dice aquí, órele a Jehová que ayude a sus ancianos locales para que ellos sigan esforzándose por practicar estos puntos. Coménteselo a Jehová y en el momento oportuno puede transmitirlo. Seguro que este artículo que se va a estudiar este fin de semana va a ayudar en un efecto positivo a las más de 100,000 congregaciones en todo el mundo. Párrafo 16. ¿Qué deben hacer los ancianos para que sus consejos tengan un buen efecto? Aquí da algunos puntos. Los ancianos, al dar el consejo, deben evitar la impresión de que solo hablan cuando tienen que llamarles la atención por algo. Vemos que los buenos doctores, muchas veces platican con el paciente. Le preguntan que cómo ha estado, que qué tal le ha ido, que cómo se encuentra la familia, que qué han hecho estos días, que qué le gusta practicar en su tiempo libre. Vemos ahí la conversación. No solamente abre la puerta y le dice, bueno, póngase ahí en esa camilla, vamos a examinarlo de una vez inmediatamente. Claro que no hace de esa forma. Los ancianos deben tener la costumbre de conversar con los hermanos y de interesarse por ellos cuando pasan por dificultades. Otro punto, un anciano dice que cuando se hace eso, se forma cierta amistad con los hermanos y dice, entonces cuando surge la necesidad de dar un consejo, será más fácil hacerlo. Y al que lo recibe, le será más fácil aceptarlo, pues va a pensar, bueno, no me está hablando solo para regañarme porque hice algo malo, sino más bien porque me aprecia. Y yo agradezco eso. Párrafo 17, pero antes vemos esta imagen. Ahí, ¿qué están haciendo? Están practicando ejercicio, deporte, juntos. Alguien podría pensar en este tipo de actividades. A algunos ancianos les gusta el fútbol, a otros les gusta caminar, a otros les gusta practicar lo que es el trote o correr, y a algunos les gusta la bicicleta. A otros les gusta ir a comer por allí.
No tiene nada de malo compartir y convivir con las ovejas, como está haciendo este hermano. Párrafo 17. ¿Cuándo es especialmente importante que los ancianos muestren paciencia y cariño? Esto es cuando alguien rechaza el consejo basado en la Biblia o tarda en ponerlo en práctica. Es muy fácil enojarse con esa persona, es muy fácil empezar a hablar mal de él, pero el esclavo aquí está diciendo, los ancianos no deben tomárselo personal ni molestarse si pasa eso. Deben seguir el ejemplo de Jesús, de quien se dijo en cierta profecía, no romperá la caña que está quebrada ni apagará la mecha que apenas arde. Por eso, el anciano puede pedirle a Jehová en sus oraciones personales que ayude a la ovejita a ver por qué necesita el consejo y a ponerlo en práctica. Puede que esta ovejita necesite tiempo para pensar en lo que se le dijo. Si el anciano es paciente y cariñoso, la persona se centrará en el consejo y no en cómo se le dio. 18a. ¿Qué debemos recordar al dar un consejo? Debemos recordar que como somos imperfectos, como nos equivocamos muchas veces, no vamos a poder aplicar a la perfección todo lo que hemos visto en este artículo. Pero hermanos, recuerden lo que hemos considerado. No podemos andar por allí justificando nuestras faltas graves en la imperfección. Algunos hermanos así lo hacen, dicen, sí, el otro día traté mal a los demás, les grité, los humillé, usé hasta palabras fuertes, pero es por la imperfección. Eso no es imperfección. Santiago 4:17 dice, si un testigo de Jehová, si un cristiano ya sabe lo que es correcto y aún así no lo hace, está pecando. Eso no es imperfección, eso es un pecado premeditado. Así es que son dos cosas muy diferentes. Un error involuntario, claro que sí, cualquiera lo conoce, lo comete, pero ya un acto crónico, una costumbre, un hábito, eso ya no es algo involuntario ni imperfecto, eso ya es, valga la redundancia, eso ya es un hábito. Tenemos que discernir ambas cosas y una de la otra. Así que error involuntario es una cosa, costumbre, un hábito arraigado es otra cosa. Así que es un punto para meditar también. Y podemos, dice aquí, aprender de nuestros errores. Si este artículo nos sirvió para ver cómo estamos, los que están dando consejos, cómo lo están haciendo, si a lo mejor no está bien, ahora la pregunta es, ¿qué van a hacer ellos ahora? Ahora que ya se consideró la forma que no hay que hacerlo, la pregunta ahora es, ¿qué van a hacer estos ancianos? ¿Van a cambiar o van a seguir igual que antes? La exhortación principal. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Jehová, los ángeles y hasta el diablo y sus secuaces están atentos a ver cómo los ancianos tratan a las ovejitas. Increíble, pero así lo dice la Biblia. Somos un espectáculo teatral a los ángeles. Y el diablo también conoce a cada hermano y hermana de la congregación y a los ancianos también. Así que se les va a hacer más fácil perdonar a todos si hacemos o decimos de la forma correcta que hemos considerado. Parte B. ¿Cómo se ve? Dice, como se ve en la imagen y en el recuadro, ¿qué deben analizar los padres antes de dar un consejo? Es bueno que tomen en cuenta los principios que se vieron en este artículo. Antes de aconsejar a su hijo, deben pensar, ¿de verdad tiene tanta importancia el asunto? ¿Podría hablarle con calma, cariño, o debería esperar a que se me pase el enojo? ¿Conozco todos los detalles de la situación? ¿Está pasando mi hijo o hija por algo que yo desconozco? Después que hayan hablado, ¿sentirá él o ella que lo traté con amor y que fui justo con él? Los padres cristianos jamás deben tratar a sus hijos con dureza. Tristemente, hay hermanos, testigos de Jehová, dedicados y bautizados con años, que a veces suelen gritarle a sus hijos, suelen agredirlos con palabras muy duras, muy fuertes, y hay quienes hasta hay violencia física. Queridos hermanos, recordemos, somos testigos de Jehová. Tenemos el conocimiento de la Biblia. Que ese conocimiento no esté nada más allá afuera en las reuniones, sino que esté en nuestro corazón, en nuestro diario vivir, en nuestra casa, cuando nadie nos está viendo. Queremos
manifestar estas cualidades, este fruto del Espíritu Santo día a día. Si sentimos que nos cuesta, porque hay casos en los que dicen, bueno, es que así me criaron, es producto de la crianza que tuve. Roguémosle a Jehová que Él nos ayude a romper todos esos patrones de conducta heredados, espirituales, que Él rompa todo eso y que haga algo nuevo en nosotros. Tenemos, por así decirlo, bases legales para pedirle en oración esto. Tenemos el rescate de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él vertió sangre preciosa de Él, con la cual Él compró la congregación. Tenemos una base legal para exigir, para suplicar en oración que Él haga de nosotros esa nueva creación y que renueve esa nueva persona espiritual y que saque esa vieja persona espiritual de nuestro ser. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya escuchamos el consejo, muy bonito, cómo deberían de ser las cosas, qué debemos evitar, pero ahora la pregunta es, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer usted con lo que hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido? 19. ¿Cómo podemos alegrar el corazón de nuestros hermanos? Bien, es imposible que quedemos bien con todo el mundo. Es imposible, y eso incluye a los hermanos. Pero todos somos imperfectos, así que los que dan consejos y los que los reciben debemos recordar los principios que hemos analizado en este artículo. Cuando aconsejemos a alguien, hagámoslo con la motivación correcta. Además, asegurémonos de que el consejo de verdad es realmente necesario y no por molestar, no por hacerle la vida imposible a alguien. Debemos tener mucho cuidado. Hay casos en los que hay ancianos que se han atrevido y se han topado, se han encontrado con una ovejita que sí les ha dicho cosas como, por ejemplo, bueno, hermano, usted me está diciendo que yo debo lustrar mis zapatos para ir a las reuniones, pero usted no lustra sus zapatos. Imagínese. Entonces, eso también es importante. Antes de dar el consejo, los ancianos deben preguntarse si ellos están dando el ejemplo en ese asunto, porque a veces, tristemente, hay ancianos que han dado consejos cuando ellos ni siquiera lo han puesto en práctica. Y dice la Biblia en Romanos, capítulo 2, que el que enseña a los demás se ha enseñado a él mismo primeramente. Tú que instruyes a otros, ¿te has instruido a ti mismo? Dice Pablo. Y una persona que impone a los demás reglas que ni él mismo está haciendo, eso es ser fariseo. Así dijo Jesús que eran los fariseos, que imponían reglas y cargas difíciles que ni ellos eran capaces de llevar. Así es que son puntos a tener en cuenta. ¿Y quién es la persona más indicada para dar el consejo? Queremos hacer preguntas, escuchar con atención para saber cuáles son las circunstancias del hermano o de la hermana. Al hacer preguntas podremos darnos cuenta de muchas cosas, si realmente hay situaciones difíciles o si es realmente por dejadez, por flojera de la otra persona, por falta de fe, por falta de espiritualidad. Quién sabe, a lo mejor hasta tiene algún pecado grave ahí oculto y esa es la razón por la que no se congrega. Cualquier cosa puede salir a colación por medio de las preguntas. Esforcémonos entonces por ponernos en el lugar de las ovejitas, tratarlos como ovejitas, no como ganado vacuno. Tomemos eso. La congregación es un redil, no es una carnicería. La comparación puede sonar grotesca, pero es la realidad. Tristemente eso se ha visto en algunas partes y este artículo vino en este momento para tratar de corregir esa situación, tratar a los hermanos con cariño y ser buenos amigos de ellos. Vamos entonces ahora a las preguntas de repaso. ¿Cuál debe ser nuestra motivación al dar consejos? Cuando un anciano va a aconsejar a alguien debería pensar en el amor que se describe en 1 Corintios 13. El amor es paciente, bondadoso, todo lo aguanta. Meditar en esos versículos le ayudará al anciano o a los ancianos a ver si su motivo es el amor o es el de imponerse ante los demás, demostrarles quién es el que manda en la congregación. Sería muy triste que alguien actuara de esa forma. Sería una derrota a la organización. Es más posible que una persona acepte el consejo si siente que se le da porque de verdad se preocupan por ella.
¿quién debería dar los consejos? Bueno, puede ser una hermana casada, ejemplar, por supuesto, no vamos a poner a alguien que no está siendo ejemplar. Los padres deben darle consejo a sus hijos o a su esposa, y si ellos sienten que no van a poder, pueden estar presentes cuando se les esté dando el consejo, en vez de pretender esquivar la conversación. Y una persona con baja autoestima quizás reaccione mejor si se lo da a otro anciano que haya tenido sentimientos parecidos. ¿Por qué? Porque va a poder mostrar empatía en vez de ser como una frívola empresa. Queremos decirles, hermanos, que cuando alguien dice que su motivo para dar consejo es porque se preocupa por la persona, muchas veces las ovejas dicen, bueno, y si de verdad se preocupa por mí, ¿por qué en tiempos de pandemia no estuvo pendiente de nuestra familia o de mi persona? Note ahí la diferencia. Pero hay quien dice, bueno, ustedes en tiempos de pandemia estuvieron con nosotros, nos apoyaron espiritualmente, hasta compartieron con nosotros, así es que sí les creo que de verdad se preocupan por mí. Y gracias por el consejo. Notamos ahí la diferencia. Esa palabra, esa expresión, es que me preocupo por ti, eso encierra mucho. Y no queremos usarla solo para manipular a los demás y que tengan que escucharnos cuando en realidad no nos preocupamos por ellos. Si de verdad les vamos a decir que nos preocupamos por ellos es porque así ha sido, no porque estamos repitiendo algo que escuchamos por allí. Vamos ahora a cómo podemos dar consejos que tengan un buen efecto. Entre otras cosas, vimos que hay que saber escuchar. Cuando el anciano va a hacer la visita, antes de hacerla debe preguntarse, ¿de verdad conozco las circunstancias del hermano? ¿Sé yo por lo que él o ellos están pasando? ¿Se estarán enfrentando a algún problema que yo desconozco? ¿Qué es lo que más necesita ahora? ¿Un regaño o más bien una buena conversación? ¿Nota la diferencia? El otro punto es conocer bien al rebaño. Como vimos, los hermanos no solo necesitan regaños, sino también ayuda práctica. No basta con leerles unos textos y algunas sugerencias, sino ¿qué voy a hacer yo como anciano para ayudarlos? ¿O qué he estado haciendo yo como anciano para ayudarlos? ¿Solamente regañarlos? Los hermanos necesitan sentir que se preocupan por ellos. Otro punto, mostrar paciencia y cariño. Es especialmente importante mostrar paciencia y cariño cuando alguien rechaza un consejo basado en la Biblia. Y créanme, hermanos, cuando alguien no lo quiere practicar y se hace enemigo de los ancianos y los difama en las congregaciones, al final esta persona termina mal. Esta única persona, y si tiene familia y lo apoyan, ellos son los que terminan mal, mientras que los demás siguen adelante sirviendo a Jehová. Y último, aprenda de sus errores. Este artículo fue dirigido a los ancianos y a los padres que dan consejos. Todos nos equivocamos, pero no podemos disfrazar nuestra crueldad, nuestra falta de amor con la imperfección. Esta excusa ya quedó en el pasado. Así que si sentimos que debemos mejorar, hagámoslo. No perdamos tiempo en mejorar. Si esto implica que un anciano pida perdón por algo que dijo, o que no hizo, o cómo trató a una ovejita, créanme, hermanos, cuando un anciano hace eso, deja una excelente impresión y sana bastante a las ovejitas. Llegamos al final, entonces, nos despedimos de ustedes. Gracias por habernos acompañado, les enviamos un abrazo, muchas bendiciones de Jehová y hasta la próxima.